Descubre lo oculto, una hora de historias escalofriantes de lugares remotos y sus horrores revelados. Ana, una madre soltera de 32 años, regresaba a casa tras una larga noche en el restaurante. El aire fresco de la colonia en las afueras de Ciudad de México la envolvía, pero algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Su pulso se aceleraba a cada paso, el eco de sus propios latidos resonando en sus oídos. Desde que se mudaron allí con Valeria, su pequeña hija, las historias de terror que había escuchado de niña volvían a atormentarla, murmullos de algo siniestro que acechaba en las noches solitarias. Cuando llegó a su casa, una figura oscura se encontraba en el umbral de su puerta. Era su vecino, José, un hombre amistoso que siempre sonreía, pero esa noche su mirada parecía penetrar en su alma, desnudando sus miedos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Solo estoy vigilando la casa», dijo él con una voz suave, pero había un trasfondo inquietante en sus palabras. Desde aquel día, Ana no pudo dejar de pensar en lo extraño que era el comportamiento de José, apareciendo siempre en los momentos más vulnerables. Mientras tanto, Valeria jugaba inconsciente, sumergida en su mundo de inocencia. Pero un día, durante un paseo por el parque, la pequeña habló de un amigo imaginario que siempre estaba en la esquina oscura, justo donde Ana sentía un escalofrío en la nuca. «Él me cuida, mamá», dijo Valeria, riéndose. Ana sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era ese amigo? ¿Era el mismo hombre que la acechaba? La preocupación crecía, pero el cansancio también, no podía dejar que su mente se llenara de locuras. Esa noche, la inquietud la mantuvo despierta. Los susurros provenientes del patio trasero se intensificaban, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. Se asomó a la ventana y vio a Valeria hablando con la sombra que tanto la atormentaba. «Mamá, él dice que puede jugar por siempre», decía la niña con una sonrisa, mientras Ana sentía que el corazón se le detenía. La risa de Valeria, en ese instante, sonó como un eco distante y aterrador. Ana gritó con desesperación, pero su hija parecía atrapada en un trance, inmersa en una conversación con algo que no podía ver. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana sintió la presión de la realidad caer sobre sus hombros. La oscuridad parecía bailar a su alrededor y una voz interior le advertía que algo terrible estaba por suceder. No podía dejar a Valeria con ese amigo. La noche estaba fría, el viento susurraba secretos que Ana no quería escuchar. Mientras se acercaba a su hija, cada paso era un tira y afloja entre la valentía y el terror. La imagen de José flotaba en su mente, un recordatorio de una confianza traicionada. ¿Qué estaba sucediendo en esta colonia? Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Mientras se aproximaba, el juego de sombras y luz se intensificaba. Preguntándose si podría salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde, Ana se sintió atrapada, enfrentándose a algo que podría cambiarlo todo. ¿Podría realmente enfrentarse al mal que acechaba en su vida? Ana sintió que el corazón le latía con fuerza al acercarse a Valeria, quien seguía conversando animadamente con la sombra. ¿Cómo podía una niña tan pequeña estar tan cómoda con algo tan profundamente inquietante? Una voz aterradora resonó en su mente: no deberías dejarla sola. Con cada paso, la tensión aumentaba. La niebla, espesa y fría, arrastraba sus pies hacia el miedo. «Valeria», dijo con voz temblorosa, intentando que su hija volviera a ella. La pequeña parecía no escuchar, inmersa en un juego del que Ana no quería ser parte. Firmemente, estiró la mano. «Vamos, cariño», gritó, con una desesperación inquebrantable. La risa de Valeria cesó de inmediato y se volvió hacia su madre, sus ojos oscuros estaban llenos de una extraña luz. «No te preocupes, mamá, él es mi amigo». La voz de la niña sonaba diferente, como si no fuera suya. Una punzada de terror recorrió a Ana. «Olvídate de él, cariño, ven aquí», suplicó. Pero la niña no se movió. En cambio,
Apuntó hacia la sombra y dijo, él quiere que le hagas una pregunta. Ana sintió que el aire se le cortaba. Con el aliento entrecortado, retrocedió un paso. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz casi un susurro. La figura oscura se movió, deslizando su forma como un humo que se retorcía. Ana sintió un frío gélido y oyó una risa que le heló la sangre. Te he estado observando, dijo con un tono que era a la vez seductor y amenazante. Siempre en la esquina, en las sombras. Esperando tu momento de debilidad. De repente, el recuerdo de los acontecimientos recientes la golpeó como una ola. Las miradas persistentes de José, sus apariciones en los momentos más vulnerables, todo encajaba. Eres tú, balbuceó Ana entre dientes. La sombra se rió, una risa que resonaba en cada rincón de la noche. Soy lo que siempre has temido, lo que nadie cree de verdad. Pero tu niña, ella me ve. La voz de Valeria se escuchó de nuevo, esta vez sólida y firme. Él dice que te necesita, mamá. Ana sintió que el aire se hacía más pesado. Las luces del patio parpadearon, como si la casa misma estuviera asustada. No deberías haberme hecho venir, continuó la sombra. Tu alma es perfecta, llena de arrepentimiento. Ella lo siente. Ana dio un paso atrás, pero se sintió atrapada en una red de terror. No, ella es solo una niña, gritó con desesperación. La sombra avanzó un poco más, y Ana pudo sentir su aliento helado. ¿Y si te dijera que no puedes salvarla? Que, si quieres, podrías liberarte de este sufrimiento, solo tienes que dejarla venir a jugar conmigo. Los ojos de Valeria, brillantes en la oscuridad, se volvieron más separados de su madre. Quiero jugar, mamá. Él dice que seremos felices. Ana sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué precio tenía que pagar para proteger a su pequeña? Con el corazón desgarrándose, Ana se lanzó hacia Valeria, sabiendo que tenía que arriesgarlo todo. Valeria, ven aquí, y gritó con una furia que la sorprendió. La sombra se rió aún más fuerte, como si el acto fuera un juego de cartas que estaba perdiendo. Demasiado tarde, Ana, retumbó su voz en la noche. La respuesta de su hija, llena de desconfianza, resonó en su mente. Más allá de la sombra, un punto luminoso apareció, un espacio atrayente. Ana no sabía qué era, la salvación o el final. ¿Era una salida? La angustia la envolvió mientras su amor por Valeria competía contra el terror palpable que enfrentaba. ¿Qué harás ahora, Ana? El peligro acechaba como un lobo, la amenaza estaba más cerca que nunca. La atmósfera se tornó opresiva y la decisión la estremeció. Bajo la presión del horror, solo podía preguntarse si su elección sellaría el destino de ambas. ¿Las sombras finalmente la devorarían? Y en medio del pánico, un chillido resonó, «Mamá, ayúdame». ¿Podría hacer lo correcto antes de que fuera demasiado tarde? Ana sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Tenía que actuar rápido, pero la sombra la mantenía paralizada. «Valeria», gritó de nuevo, intentando atravesar el pequeño abismo que la separaba de su hija. Con un empuje de desesperación, se lanzó hacia la figura oscura, dispuesta a rescatar a su pequeña aunque eso significara desafiar a lo desconocido. La sombra parecía cobrar vida. Se estiró, se retorció, como si disfrutara del espectáculo. No puedes salvarla, susurró con una voz que resonaba en el viento, elige, Ana. Tu libertad o su felicidad. Valeria comenzó a dar pasos hacia la sombra, como si estuviera hipnotizada. Ana sintió que su corazón se rompía. No, cariño. Regresa. Gritó, su voz desgarradora reverberando en la desolación de la noche. La risa de la sombra se profundizó, resonando como un eco maligno que la dejaba helada. Fue entonces cuando la niña paró. Él dice que no puedo regresar. Los ojos de Valeria reflejaban un terror profundo, un conflicto interno mientras miraba a su madre. Ana se lanzó adelante, sintiendo que la vida de su hija estaba en juego. «Tú eres más que eso. Eres mi luz», exclamó, extendiendo sus brazos, dispuesta a todo. La sombra convulsionó en la oscuridad, como un ser ofendido. Ella ha hecho su elección. Y pronto, tú también lo harás, pronunció con una certeza escalofriante.
Ana escuchó la voz retumbante de su mente que le decía que la única manera de vencerlo era enfrentar su propio miedo y no dejarse llevar por sus impulsos más oscuros. «Valeria», gritó, «te amo y siempre estaré aquí para ti. No dejes que te controle». La niña pareció titubear, el conflicto visible en su pequeño rostro. La sombra, furiosa por el desafío, se arremolinó alrededor de Valeria, formando un vórtice oscuro. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Empezó a avanzar, desafiando el frío que la envolvía. «No me la quites», gritó con toda la fuerza de su ser. Todo se tornó en caos. Los objetos de la casa comenzaron a volar, las luces parpadeaban violentamente. Una ráfaga de viento la empujó al suelo mientras la sombra se abalanza sobre Valeria, cernida como una tormenta. La risa se mezclaba con los llantos de la pequeña, resonando en lo profundo de la noche. Ana, tambaleándose, logró levantarse. Con un enfoque repentino, recordó las historias que su madre le contaba de los valientes que luchaban contra lo desconocido. «No tienes poder sobre mi hija. El amor puede romper cualquier oscuridad». Con esas palabras, algo en el aire cambió. La sombra vaciló, titilando como un fuego que lucha contra el viento. Valeria, atrapada entre la tentación y el amor de su madre, miró a Ana con lágrimas en los ojos. La figura se desdibujó por un instante, como si estuviera siendo empujada. Ana tomó una decisión. «Venganza, perdón, amor». «Determina que eres tú», gritó, sintiendo que su voz resonaba como un eco en el abismo de la noche. El vórtice se detuvo por un instante, la sombra se retorció con ferocidad. Entonces, como si todo el mundo se fuera a desmoronar, la figura se desvaneció con un aullido desgarrador. Pero antes de desaparecer, susurró, «No hemos terminado, Ana. No hemos terminado». Valeria, finalmente liberada, corrió hacia su madre. Ana la abrazó con desesperación, su corazón palpitando descontrolado. Pero en la sombra de la esquina, una insignia resplandecía, dejando entrever algo más, algo aún más oscuro. Con el aliento entrecortado, miraron hacia atrás. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó Valeria con voz temblorosa. Ana sintió un frío en la nuca. En el fondo de su mente, sabía que la sombra podía volver. ¿Qué harían cuando regresara? ¿Y qué era esa marca que brillaba en la oscuridad? La noche aún guardaba secretos aterradores, y la batalla apenas había comenzado. Ana se encontraba aún abrazando a Valeria, intentando calmar su propio miedo mientras la niña temblaba entre sus brazos. El eco de la risa de la sombra resonaba en su mente, como un mantra aterrador que prometía su regreso. Mirando hacia la esquina de la habitación, la insignia oscura continuaba brillando, pulsando débilmente, como si latiera, aguardando un momento propicio. «¿Vamos a casa, mamá?», preguntó Valeria, su voz quebrada por el terror. Ana dudó, sintiendo que el hogar, ese lugar que siempre había representado seguridad, ahora estaba impregnado de un peligro desconocido. Se separó un poco, miró a su hija y, con un esfuerzo sobrehumano, sonrió. «Sí, cariño, pero debemos tener cuidado». Mientras se movían, los muebles parecían desaparecer en la penumbra que se acumulaba en el rincón. Cada paso era como un desafío, el suelo crujía como si el pasado reclamara su presencia. Y a cada instante, la insignia emitía un destello que iluminaba brevemente sus rostros. Aquello no era solo un símbolo, era una amenaza palpable, un recordatorio de lo que acababan de enfrentar. Ana se detuvo, sintiendo que algo la llamaba, una compulsión que le prohibía ignorar la marca en la oscuridad. «Valeria, espera aquí», dijo, intentando mantener la voz firme. La niña asintió, pero sus ojos estaban llenos de confusión y miedo. Ana, sintiendo un remolino de emociones, se acercó lentamente al rincón. Su mano temblaba mientras alcanzaba la insignia, y en el segundo que sus dedos la tocaron, una visión la abarrotó. Imágenes surgieron en su mente, una mujer de su familia, enfrentando a la sombra, un sacrificio imborrable marcado por dolor. El rostro se distorsionaba en su memoria, y una voz desconocida decía, «Ella no fue la primera, pero tú puedes ser la última». Ana se apartó rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. «¿Mamá, qué viste?», preguntó Valeria desde su lugar, asomándose con cautela. Ana se giró, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «Debemos seguir adelante, pero ahora sé que hay más en juego».
Al dejar atrás la insignia, el aire se volvió más pesado, como si la habitación misma respirara inquieta. Ana tomó la mano de Valeria, pero en ese instante, sintieron un escalofrío recorrer el lugar. Las paredes comenzaron a vibrar, y un eco distante de susurros se desvanecía en el aire. «No puede ser, ¿verdad?», murmuró Ana, mirando a su alrededor. Esa sensación de ser observada se intensificó. El aire se tornó frío y crudo, y un susurro rasgado emergió de la nada: «Vuelas alto, Ana. No puedes escapar de tu linaje». La risa de la sombra había vuelto, más inquietante que antes. Valeria se cubrió los oídos, temblando. «Mamá, ¿qué significa eso?», preguntó, con lágrimas surcando sus mejillas. Ana sintió que el desespero la ahogaba. No solo debían luchar por su vida, sino que estaban atrapadas en un ciclo de oscuridad que ni siquiera comprendían. Ahora, la única ruta de escape era encontrar respuestas. «Debemos saber más sobre esa sombra, quiénes fueron esas mujeres y qué hicieron», declaró Ana, su determinación renovada. Pero al girar hacia la puerta, la visión de la insignia seguía brillando en su mente, como una advertencia, como una promesa de que lo peor aún estaba por venir. Mientras se apresuraban a salir de la casa, sintieron un temblor bajo sus pies. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear con fuerza, y un fuerte grito resonó en la oscuridad. Ana y Valeria se congelaron. En la habitación de atrás, algo estaba sucediendo. Algo que quería salir. ¿Sería la sombra la que había regresado, o era solo el comienzo de algo más siniestro? Ana apretó la mano de Valeria, sintiendo como el terror se transformaba en una lucha por entender. «Vamos, tenemos que irnos rápido», dijo, empujando a su hija hacia la salida, pero las paredes comenzaron a crujir, vibrando con una intensidad que las mantenía atadas a ese lugar. El tiempo se les escurría entre los dedos, y la noche estaba más viva que nunca. Con cada paso, Ana se preguntaba si realmente escaparían de la sombra o si, tal vez, ella ya las había encontrado. Una risa distante resonó detrás de ellas. La batalla no había terminado. Y poco a poco, la oscuridad comenzaba a reclamar lo que le pertenecía. El eco del grito resonaba en el pasillo, envolviendo a Ana y Valeria en una atmósfera de terror palpable. Cada vez que creían tener una salida, el entorno se transformaba, la casa parecía cerrarse sobre ellas, aplastándolas con su opresiva oscuridad. La sensación de ser observadas no hacía más que intensificarse, como si los ojos de la misma oscuridad pudieran verlas, sentir su miedo. «¿Qué fue eso?», preguntó Valeria con voz temblorosa, quedándose casi atrás. Ana no sabía si era la sombra la que estaba de vuelta o algo más, algo que había estado esperando su llegada. «No lo sé, cariño». «Pero debemos irnos», respondió, apretando la mano de su hija. Tenía que actuar, no podían quedarse ahí. Cada segundo que pasaba, cada susurro en el aire, estaba impregnado de un significado que no podían permitirse ignorar. Mientras corrían hacia la cocina, la luz de la lámpara parpadeó de nuevo, y el sonido de algo pesado moviéndose detrás de ellas provocó que un escalofrío recorriera la espalda de Ana. «Acelera, Valeria», instó, empujando a su hija hacia la puerta trasera. A medida que se movían, Ana sentía un frío irritable en el aire, como si el invierno se hubiera instalado de manera inesperada. Ya no era solo la casa, el espacio era un organismo vivo, alimentándose del terror que irradiaban. Al llegar a la puerta de la cocina, Ana intentó abrirla, pero estaba atascada. «No, no ahora», gritó, forcejeando. Valeria se aferraba a su pierna, su respiración acelerada provocando que Ana sintiera un nudo en el estómago. El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, como si algo intentara atravesar las paredes gruesas. De repente, la insignia en el rincón que habían dejado atrás pareció llamar a Ana una vez más, una promesa inmoral que la obligaba a volver. «No podemos dejar que esto nos atrape. Valeria, escucha, tenemos que encontrar la manera de escapar», dijo, luchando contra el intenso deseo de regresar por lo que habían dejado. Valeria miraba a su madre con ojos grandes de miedo. «¿Y si no hay salida?», preguntó, su voz diminuta. Ana sintió que el mundo se desmoronaba. «Siempre hay una salida», se obligó a decir, aunque su convicción empezaba a desvanecerse. «Confía en mí», agregó, y finalmente logró abrir la puerta. Sin dudar, sintió que el aire frío de la fuera la envolvía. Pero el momento de alivio fue breve.
Al salir al jardín, el silencio era abrumador. Las sombras se alargaban en la luz de la luna llena, y cada hoja que crujía la hizo saltar. Hay que correr, sugirió, pero cuando dieron un paso, un fuerte golpe resonó en el interior de la casa, un eco que las llamaba. Ana giró su cabeza hacia atrás, atrapada en la trampa del miedo. La casa parecía gritar su nombre. ¿Qué hay dentro, mamá?, preguntó Valeria, cada vez más aterrorizada. Es solo la casa, intentó tranquilizarla, pero su voz se quebraba. Es solo ruido, nada más. Sin embargo, las sombras se agitaron, un movimiento repentino hizo que Ana sintiera que el tiempo se ralentizaba. De pronto, de la oscuridad, surgió una figura alta. Caminaba hacia ellas con una tranquilidad inexplicable, como si conociera el camino, como si hubiera estado esperando. Su rostro era una marea de sombras deformadas, y de sus labios se escurría una risa que congeló la sangre de Ana. Jamás huirás de tu legado, Ana, resonó la voz distorsionada, envolviendo el aire y llenando el jardín con terror. Ana tomó la mano de Valeria, empujando su pequeño cuerpo hacia adelante, pero su mirada estaba fija en aquella creación de oscuridad. La sombra parecía llenarla de desesperanza, una amenaza viva que aseguraba que ya nada sería igual. Sin otra opción, comenzó a correr hacia el camino oscuro que daba al bosque, sintiendo que el peligro seguía detrás de ellas. Cada paso las sumía más en la negrura, arrastrándolas a un abismo del que no sabía si podrían regresar. El susurro de la sombra las seguía, como un eco persistente de una historia antigua no contada. Ana sabía que la lucha apenas comenzaba, y que para sobrevivir, debían desentrañar los secretos que habían quedado enterrados en la oscuridad. La batalla con su legado ni siquiera había terminado. ¿Sería suficiente correr para escapar de lo que eran? ¿O tendrían que enfrentarse a la verdad que habían ocultado por tanto tiempo? Las respuestas la llevarían a lugares aún más inexplorados, donde el terror aguardaba paciente. La oscuridad del bosque se cernía sobre Ana y Valeria como un manto pesado, cada árbol parecía cerrarles el paso, haciendo que la única salida se sintiera cada vez más lejana. Las pisadas de Ana eran rápidas, temblorosas, pero no podía permitirse mirar atrás, aunque el eco de aquella risa distorsionada resonaba en su mente. Valeria, aún aferrada a su mano, luchaba por seguir el ritmo. Cada tanto, se detenía, su pequeño cuerpo contrayéndose por el miedo. «Mamá, no puedo más», decía con los ojos desbordantes de lágrimas. Ana veía su angustia y el corazón se le partía. La noche presionaba, y el susurro de las sombras la instaba a seguir corriendo. «No podemos parar, cariño». «No ahora», respondió Ana, forzando su voz a sonar firme, aunque el pánico comenzaba a dominarla. Mientras se adentraban en el bosque, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Sonidos extraños emergían de la oscuridad, crujidos de ramas, susurros de hojas en la brisa y un sonido persistente, como si algo acechara desde detrás de ellos. Aceleraron el paso, cada uno de sus corazones palpitaban juntos en un trío lleno de terror. De pronto, una sombra se proyectó cerca, deslizándose entre los árboles. Ana sintió como sus piernas se llenaban de plomo. «Valeria», murmuró, deteniéndose brevemente. «¿Viste eso?». La niña asintió con temor, temblando. La bruma del pánico comenzó a envolverlas. «Recuerda que estamos juntas, nada nos separará», intentó calmarla, aunque Ana no podía dejar de preguntarse si ese mantre tendría fuerza suficiente contra la oscuridad que las rodeaba. Detrás de ellas, el eco de aquellas palabras malditas regresaba a atormentarlas. La sombra parecía cobrar vida, se aglomeraba en los rincones, tomando forma. Cuando el viento sopló de un modo particular, Ana escuchó un nombre susurrado. «Ana». Era como si la propia tierra reclamara su esencia, como un canto tribal que invocaba lo que nunca debería haber sido despertado. Un escalofrío recorrió su espalda y por un instante, una imagen apareció en su mente, un pasado que creía olvidado, llenándose de recuerdos distorsionados que la hacían sentir nauseabunda. Ella y su madre, atrapadas en la misma trama oscura que ahora parecía acecharlas. «Vamos, mamá, por favor, vamos», suplicó Valeria, rompiendo el trance de Ana. Asentía, y las dos continuaron corriendo, atravesando un camino que se tornaba cada vez más estrecho y oscuro. Al llegar a un claro, vieron una pequeña cabaña, su silueta era imponente entre las sombras, una promesa de refugio o una trampa mortal. Ana miró a su hija, el miedo acumulándose en sus ojos.
Podríamos encontrar algo que nos ayude, dijo, sintiendo que el impulso las guiaba hacia la entrada. Pero antes de que se acercaran, el sonido de un susurro emergió de entre los árboles. ¿Regresa es tu destino? ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. No lo sé. Ana se volvió hacia la cabaña, la incapacidad de decidir la consumía. La figura, antaño temida, parecía ahora un eco distante, pero no podía ignorar el vínculo que la unía a ese lugar. Sus instintos le gritaban que entraran, aunque el temor alimentaba su mente con visiones de horror. Sin opción, avanzó hacia la puerta chirriante. Cuando la empujó, un frío intenso las envolvió. El aire se sentía denso, como si la propia cabaña respirara. Pero antes de que pudieran ingresar del todo, una fuerza invisible las detuvo. Ana sintió una punzada en el pecho, una advertencia inminente. «Mamá», gritó Valeria, aferrándose a su pierna. La sombra había colmado el claro, y las risas fueron más intensas, una risa que mezclaba burla y furia. Ana sabía que lo peor aún no había llegado. Lo que estaba dentro de la cabaña las estaba esperando. La pregunta flotaba en el aire: ¿deberían arriesgarse a enfrentarse a su legado, o huir hacia las profundidades del bosque? A medida que la sombra se cerraba, Ana sentía que ya no estaban en control. No hay vuelta atrás, pensó, mientras la puerta de la cabaña se abría de golpe con un crujido desgarrador, revelando lo que había estado oculto en su interior. La verdad que buscaban estaba a punto de revelarse. Ana sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo mientras la puerta se abría lentamente, como si una mano espectral la hubiera empujado. La oscuridad dentro de la cabaña era palpable, un vacío que absorbía la luz de la luna, fundiéndola en la negrura. El olor a humedad y descomposición indicaba que hacía tiempo que nadie ponía un pie allí. Sin embargo, no había opción. Necesitaban entrar, necesitaban respuestas. «Vamos, cariño», murmuró Ana, intentando sonar más valiente de lo que realmente se sentía. Tomando la mano de Valeria con fuerza, respiró hondo y cruzaron el umbral. El interior era más vasto de lo que parecía desde afuera. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías en blanco y negro, rostros sombríos mirándolas con ojos vacíos. El corazón de Ana latía desbocado. Ella reconoció algunos de esos rostros. Eran familiares que habían desaparecido, perdidos en el tiempo. Su madre, tan joven, sonriendo en una esquina, la mirada brillante en contraste con el entorno sombrío. «Mamá». Valeria tiró del brazo de Ana, su voz temblorosa resonando en el silencio. Al fondo, un fuego parpadeante comenzaba a encenderse en una chimenea vieja, y en su luz difusa, figuras oscilantes parecían bailar en la pared. La cabaña no solo estaba desierta, estaba viva de alguna manera. «Debemos salir de aquí», dijo Ana, sintiéndose atrapada entre el querer escapar y el impulso de descubrir los secretos que parecían chisporrotear en el aire. Pero la cabaña no les daba opción, algo en ella las mantenía cautivas. La risa de antaño volvió a resonar en sus oídos, como un eco lejano pero familiar. «Regresa es tu destino». Las sombras comenzaron a moverse, girando alrededor de ellas, formando figuras que parecían alargarse y retorcerse, acercándose cada vez más. «¿Qué quieren de nosotras?», Ana gritó, sintiéndose cada vez más impotente. Valeria, a su lado, se encogía como si intentara hacerse pequeña, mientras la oscuridad se cernía sobre ellas. «Mis pequeñas». Una voz suave, casi susurrante, emergió de la penumbra. Una figura etérea, indistinta, se materializó frente a ellas. Era una mujer con un rostro similar al de Ana, pero con ojos que parecían vacíos y llenos de tristeza al mismo tiempo. «He estado esperándolas». «¿Quién eres?», Ana preguntó, intentando que su voz no temblara. El miedo la envolvía, pero no podía mostrarse débil frente a Valeria. «Soy parte de ti, una sombra de tu pasado. Vine para guiarte, para liberarte de este ciclo». La figura extendió una mano temblorosa, invitándolas a acercarse. «Aquí es donde empieza tu verdad». Ana se negaba a aceptar la revelación. Las visiones de su madre, antiguas y dolorosas, regresaban a su mente. «No quiero que verdad». «¿Por qué aquí?». Valeria, aún aferrada a su pierna, observaba con ojos amplios y aterrorizados. Las sombras continuaban danzando, llevando consigo las risas congeladas en el aire. «Tu madre no abandonó este lugar, Ana. Ella es parte de él».
ven a conocer lo que realmente eres. Ana sintió una presión en el pecho, el aire escaseando en sus pulmones. ¿Qué significaba esto? La lucha interna se intensificaba, atrapándola entre lo conocido y lo desconocido. El terror crecía como un monstruo voraz que amenazaba con devorarla. Antes que pudiera reaccionar, las paredes comenzaron a latir, como si la cabaña estuviera viva. Una luz roja emergió del fondo, filtrándose entre las sombras, un pulso ominoso que resonaba en sus cuerpos. «Mamá, salgamos de aquí», gritó Valeria, el terror haciendo eco en su voz. «No. Debemos saber la verdad». Ana se encontró estancada, la figura y la cabaña susurrando promesas que la llaman. Pero cuando la realidad de sus opciones se cristalizó, sabía que pronto tomaría la decisión más crítica de su vida. «¿Qué hacemos, mamá?». La voz de Valeria la cortó, devorando su momento de indecisión. El reloj del tiempo comenzó a sonar, y un gélido viento comenzó a atravesar el umbral, como si la cabaña misma quisiera liberar el horror que ahí había permanecido oculto. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en la distancia, una alerta de que algo o alguien ya se acercaba, ansioso por reclamar su nueva presa. Ana y Valeria se miraron, compartiendo un instante de horrenda claridad. «No estamos solas», pensó Ana, mientras un sudor frío recorría su espalda. Y al mirar hacia la figura, una pregunta surgió: ¿era su madre la clave para desatar lo que acechaba en la oscuridad? El terror no había hecho más que comenzar. El viento azotaba las ventanas de la cabaña, como si el mismo lugar estuviera intentando gritar por ayuda o aviso. Ana sintió que su corazón se detenía un momento mientras el grito a lo lejos se convertía en un eco en sus pensamientos. El aire se volvió pesado, casi tangible, y un frío helado se filtraba por cada rincón, llenándolo de un sentido de inminente peligro. ¿Qué fue eso? Valeria apenas podía hablar, sus labios temblaban y su voz sonaba apagada, casi ahogada. «No lo sé, pero debemos ser fuertes», respondió Ana, entrelazando sus dedos con los de su hija, sintiendo que tenía que ser la roca en medio de la tormenta. La figura de su madre seguía ahí, inmóvil, observándolas con ojos tristes y vacíos. «Todo está conectado», susurró la figura. «Tus miedos, tus recuerdos, y este lugar. Los ecos del pasado nunca se apagan». Ana apretó la mano de Valeria con más fuerza, como si eso pudiera protegerlas de la inminente amenaza. «¿Qué significa eso? ¿Qué tienes que ver con nosotras?». La figura se acercó un paso, el viento aullando como si la cabaña misma temiera su presencia. «Tus raíces han sido traídas de regreso. Ellos están muy cerca y buscan a las que deben ser parte de la oscuridad». El fuego en la chimenea brilló más intensamente, proyectando sombras que danzaban más frenéticas, como si incluso ellas temieran lo que estaba a punto de suceder. Ana sintió un impulso de huir, pero su cuerpo no respondía. «Mamá». Valeria gritó de nuevo. La atmósfera se tornaba cada vez más inestable, y los ecos de risas comenzaron a mezclarse con sus lágrimas. Ana miró a su alrededor, buscando una salida, pero la única puerta parecía haberse cerrado por sí sola, bloqueada por la penumbra. «Regresa», resonaba la voz de su madre, cargada de una tristeza infinita. Ana luchó con la confusión que arrastraba sus pensamientos. ¿Regresar a qué? ¿Al horror que había dejado atrás o a la verdad silenciada que la había perseguido toda su vida? Un crujido resonó detrás de ellas, y Ana se dio vuelta, el miedo atravesando su ser. Una sombra creció en la esquina de la cabaña, que parecía estar formada por todos aquellos que habían desaparecido. La voz de una mujer comenzó a cruzar el silencio, su tono era familiar, ¿acaso era otra versión de su madre? «Ana, ven a casa». Los ojos de Valeria se agrandaron, llenos de terror. «Mamá, no te acerques». Ella tiraba de la ropa de Ana, incapaz de separar su mirada de esas sombras, que se retorcían y reían, atrayéndola hacia un destino que parecía inevitable. «¿Qué quieres de nosotras?». «Deja de llamarme así», gritó Ana, su voz resonando contra las paredes, resonando como un desafío. Pero en su interior, un eco de la sombra le decía que simplemente escaparse no era suficiente. La figura de su madre dio un paso más, el horror en su rostro ya no era solo tristeza, sino una desesperación tangible. Ana sabía que debía elegir, seguir adelante hacia la luz que la figura ofrecía o darse la vuelta y enfrentarse a las sombras que se alzaban cada vez más cerca. La decisión la pesaba en el corazón, como si las raíces de su linaje la empujaran a lo inevitable. La risa se volvió en llanto,
y lo que alguna vez fue una invitación, ahora parecía una trampa mortal, una red tejida de antiguas relaciones que se negaban a liberarse. «¿Estamos atrapadas aquí?», preguntó Valeria, su voz un hilo, casi inaudible entre el creciente clamor. «Si no encontramos la verdad, sí», respondió Ana, sintiendo como la presión era cada vez más abrumadora. Y en ese preciso instante, un estruendo sacudió la cabaña, como si el mismo lugar reclamara sus secretos. Luego, un grito ensordecedor cortó el aire, un alarido profundo que no solo era de sus memorias, sino de algo aún más siniestro que estaba listo para salir a reclamar lo que había sido olvidado. Un instante después, la figura de su madre gritó: «¡Detente! No puedes dejar que...». Todo se volvió oscuro. La cabaña se estremeció, y Ana se sintió caer, como si el suelo se había desvanecido bajo sus pies. ¿Qué había desatado su llegada al horror? Y ahora, ¿quién era realmente su madre en todo esto? El silencio se apoderó de la cabaña, y Ana se dio cuenta de que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La oscuridad se cerró a su alrededor como una tela densa. Ana intentó gritar, pero la voz se le atoró en la garganta, ahogada por el terror que le oprimía el pecho. De repente, el aire frío le rozó la piel, y sintió como si alguien estuviera observándola desde las sombras. ¿Valeria? Apenas pudo articular el nombre de su hija. No sabía si su pequeña estaba a su lado o si se había separado en la oscuridad. El silencio respondía solo con un eco inquieto que reverberaba en su mente. Entonces, un brillo tenue surgió frente a ella, parpadeante como una pequeña linterna en la bruma. Sin pensar, Ana dio un paso, atraída por esa luz. Cada paso que daba resonaba en el vacío, y los ecos de risas ominosas se mezclaban con sus respiros entrecortados. Al acercarse, la luz reveló un pequeño altar cubierto de polvo, con fotografías antiguas de rostros conocidos pero distorsionados por el tiempo. Algunos ojos, negros como la noche, parecían seguir sus movimientos. Ana se estremeció. «Esto no puede ser», murmuró, reconociendo a su abuela, a quienes había perdido mucho tiempo atrás. Sus manos temblaban. ¿Qué estaban haciendo estas imágenes aquí, en este lugar de pesadilla? Un murmullo etéreo envolvió la cabaña. «Regresa, siempre regresan», resonó una voz femenina, que cariñosamente parecía llamarla. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si estaba hecha de recuerdos o si era algo más siniestro. Valeria apareció a su lado, sus ojos brillando de miedo. «Mamá, no me dejes», dijo su voz con un hilo de pánico. Ana se volvió hacia ella, buscando consuelo, pero al mirar la oscuridad, vio que algo se movía detrás de su hija, una sombra más lábil, una presencia oscura que se adaptaba a los contornos de la cabaña. «Valeria», gritó Ana, desesperada. Logró tomar la mano de su hija nuevamente, pero la sombra empezó a deslizarse hacia ellas. Mientras más se acercaba, más intensas eran las risas, llenas de dolor y tristeza. La figura de su madre volvió a aparecer entre las sombras. «Ana, debes entender», sus ojos reflejaban una mezcla de súplica y advertencia. «Hay cosas que has olvidado, cosas que son parte de ti. Debes enfrentar lo que llevas dentro. Ellos no te dejarán ir si no lo haces». Ana miró a Valeria, sus recuerdos entrelazándose con el miedo. «¿Qué hay que enfrentar?», se preguntó, tratando de mantener la voz firme. La presión del momento la disuadía, era como si el aire se volviera más denso con cada palabra. Era un dilema, un juego grotesco donde sus vidas pendían de un hilo. «Lo que temes y lo que ignoras», dijo su madre mientras la oscuridad parecía atraerlas. «Las verdades ocultas siempre salen a la luz. Y ahora, es hora de que elijas». Ana sintió que el suelo volvía a temblar, una vibración que se sentía en lo más profundo de su ser. Las sombras danzaban, listas para devorar cualquier destello de esperanza. «Valeria, debemos salir de aquí, ahora». Su voz estalló en una mezcla de valentía y desespero. Corrieron hacia la esquina más lejana, donde la luz parecía pulsar con más fuerza. Pero las sombras las seguían, cada vez más rápidas, como un torrente oscuro que amenazaba con tragarlas. La cabaña entera crujió de un modo ominoso, y en ese momento, se dio cuenta de que no había una salida física. Las paredes eran parte de su propio odio, de su pasado. De repente, Valeria se detuvo, su voz temblando. «Mamá, ¿y si no podemos escapar de aquí? ¿Y si este lugar es nuestro destino?».
Las palabras de su hija resonaron en su mente como un golpe. Ana cerró los ojos, tratando de concentrarse. Algo dentro de ella despertó, un fuego que nunca había encendido, un deseo desesperado por liberarse de esas garras. Debemos enfrentar lo que somos, dijo, sintiendo que la luz titilante emanaba de su corazón, iluminando el camino. No podemos permitir que nos atrapen. Fue entonces cuando el suelo bajo ellas se partió con un estruendo, y Ana encontró un rayo de luz brillando donde más lo necesitaban. Pero antes de que pudiera regresar a su hija, lo que parecía ser una mano fría la agarró del tobillo, sujetándola con fuerza. La figura de su madre desapareció entre las sombras, dejando solo una risa agónica y una advertencia que resonaba en la penumbra. Ana miró hacia atrás, enfrentándose de nuevo a la sombra oscura. ¿Qué realmente escondes?, le preguntó, sus palabras desafiantes. Pero no había respuesta. Solo una risa llena de desprecio. Y así, frente a lo desconocido, a lo oculto en su propia historia, se dio cuenta de que la oscuridad no solo la perseguía a ella, también estaba hambrienta de Valeria. ¿Podría salvar a su hija y romper el ciclo que parecía atraparlas para siempre? Mientras se aferraban a la última línea de esperanza, un eco resonaba. Regresa, regresa a casa, una promesa siniestra, un llamado que podría sellar su destino. Ana sintió que la tierra temblaba una vez más, pero esta vez, no solo estaba atrapada por el miedo. En su interior, una chispa había comenzado a arder, preparándose para enfrentar lo que estaba oculto. ¿Qué otras verdades encontraría en el abismo que tanto miedo le daba? En una última ráfaga, la cabaña se estremeció, y todo se tornó negro de nuevo. En ese instante, Ana sabía que la respuesta estaba a un paso de ser revelada, pero también que a veces, la verdad puede ser más aterradora que el mismo horror. Ana no sabía qué esperar cuando la oscuridad la envolvió, pero en ese instante, en esa negrura que parecía devorar todo, algo dentro de ella cambió. La voz de la figura de su madre resonó en su mente, insistiendo en que debía enfrentar su verdad. ¿Qué es lo que he estado ocultando?, se preguntó, mientras el temblor del suelo y las risas macabras se desvanecían un poco. Su corazón palpitaba con fuerza, y al abrir los ojos, una luz tenue comenzó a filtrarse desde el fondo. Era como si aquel lugar infestado de sombras estuviera arrojando un último rayo de esperanza. Ana apretó la mano de Valeria, sintiendo que aún podía salvarla. «Sigue conmigo, cariño», le dijo, aunque su voz temblaba con miedo. De repente, como si la cabaña estuviera viva, las sombras comenzaron a separarse, formando un pasillo oscuro pero iluminado por esa luz esperanzadora al final. Ana sintió que tenía que avanzar, que al menos debían intentarlo. Juntas, comenzaron a caminar. Al acercarse a la luz, Ana vio figuras en el horizonte, las mismas rostros que había visto en las fotografías. Allí estaban, su madre, su abuela, mujeres de su familia que habían luchado y caído en la oscuridad. Ellas eran el legado que debía enfrentar. Valeria apretó la mano de su madre, dando un paso atrás. «Mamá, ¿por qué están allí?» «Ellas están atrapadas aquí, Valeria. Deben ser liberadas», respondió Ana, comprendiendo que no podía dejar que su hija se llenara de miedo también. «Este lugar es su hogar, pero también el nuestro. Debemos entenderlo para salir». Las sombras empezaron a actuar, danzando en torno a ellas. En un giro extraño, Ana vio que las caras de su familia estaban llenas de angustia y desesperación, pero también de una profunda tristeza. «El miedo se adueñó de nosotras y nos atrajo», susurró una voz familiar en el aire. Era su madre, la figura etérea que la había guiado antes. «Nunca quisimos, pero aquí estamos. Tienes que enfrentar lo que llevas dentro». Ana sintió que el peso del legado caía sobre su pecho. Era real. Levantó la mirada. «No tengo que seguir este ciclo. No tengo que dejar que el miedo me consuma ni a ti, Valeria». Las sombras parecían responder, agolpándose cada vez más cerca. Lapidarias risas resonaron, y en ese momento Ana comenzó a recordar algo más que el terror, su alegría, su amor por su hija, por su madre. Aquello era su fuerza. «No quiero seguir adelante con esta carga», gritó con todo su ser. «Rompo esta cadena». Y en ese instante, la luz titiló con más fuerza. Un calor envolvente la rodeó mientras las sombras empezaban a retroceder. La voz de su madre resonó de nuevo en el aire: «Hazlo por el amor, Ana. Juntas, pueden ser libres».
Fue como una melodía que instaba a la verdad a florecer en el corazón de Ana. Sintiéndose fortalecida, ella extendió su mano hacia la luz, gritando: «Nos liberamos, Valeria. Estamos juntas». La luz estalló en una explosión de colores, y Ana sintió que la sombra la soltaba, con un aullido que resonaba como una tormenta distante. La cabaña crujió, y en el instante de luz, pudo ver la verdadera esencia de lo que atrapaba a su familia. Eran esos miedos ocultos, los secretos compartidos por generaciones. «Salimos de esta oscuridad», gritó Ana, y juntas se lanzaron a la luz. En un estallido de energía, pasaron como un rayo, despojándose del pánico y abriéndose paso hacia una libertad que nunca habían conocido. Con un destello final, se encontraron en el jardín, el aire fresco envolviendo sus cuerpos. La cabaña atrás se desvaneció, como si nunca hubiera existido, y la risa oscura se extinguió en el viento. La amenaza había desaparecido. Ana se dejó caer al suelo, respirando hondo. Valeria la miraba con ojos brillantes, llenos de vida. «Lo logramos, mamá», dijo, con una mezcla de incredulidad y felicidad. «Sí, cariño. Ahora somos libres». «No más sombras, no más miedos», respondió Ana, su corazón repleto de amor y esperanza. Miraron hacia el cielo, donde las estrellas brillaban intensamente, como si celebraran su victoria. Sin embargo, en el fondo de su mente, Ana sabía que aunque la cabaña y las sombras se habían ido, la lucha de su familia había terminado. Había salvado a Valeria, pero el legado de enfrentar sus propios demonios siempre estaría presente. Con un renovado compromiso, Ana sonrió y abrazó a Valeria, decidida a desentrañar cada parte de su historia, enfrentando la verdad con valentía. Las sombras pueden regresar, pero juntas podrían enfrentarlo todo. Las risas de su madre resonaron en el viento mientras caminaban hacia un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, donde las sombras ya no tenían poder sobre ellas. Ahora que has llegado al final de esta historia aterradora, no olvides suscribirte inmediatamente. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestras próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por último, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Actúa ahora.